Muy buenas noches, queridos amigos y amigas que nos siguen a través de esta emisión, a través de tudiputado.tv. Les queremos dar la más cordial de las bienvenidas a esta 12ª emisión del programa Pregúntale a tu abogado. Quiero recordarles que estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado a la Asamblea Legislativa en esta 6ª legislatura. El día de hoy tocaremos un tema del cual se está hablando muchísimo en el ámbito político, en el ámbito social, en el Distrito Federal. No es un tema menor, es un tema de mucha trascendencia. Se han iniciado incluso foros, ya se creó una comisión especial en la Asamblea Legislativa para tratar este tema, que es la reforma política del Distrito Federal. Y como siempre, quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mi amigo y co-conductor de este programa, Mario Mondragón, quien nos va a presentar al invitado que traemos para tocar este tema. Mario, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Es un gusto otra vez estar aquí en el programa como todos los viernes. Y como bien lo dijiste, vamos a tocar un tema muy importante por lo siguiente. Hemos comentado en los últimos programas que tenemos una serie de reformas que van a repercutir la consecuencia jurídica, política, económica, no nada más en el Distrito Federal, sino en toda la República Mexicana. Y ese es un tema que obviamente, por ser la capital de la República, va a tener una repercusión en esos aspectos. Para ello tenemos como invitado especial al doctor Armando Soto Flores. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. El doctor, Bienvenido, doctor. El doctor es catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en la materia. Como lo mencionabas, Jorge, vamos a ver el tema sobre la reforma política del Distrito Federal. Como comentamos también en el foro, un foro que se llevó a cabo el día de hoy sobre este punto, ya se había manejado en la anterior legislatura, en la 5ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se presentó una iniciativa que obviamente, pues por los tiempos y por las circunstancias que se había manejado, se dejó hasta ahí. Y se está retomando y existe actualmente una comisión. No es una comisión ordinaria, es una comisión especial para la reforma política del Distrito Federal, en la cual van a abarcar muchos temas muy importantes que va a tener una repercusión, como por ejemplo se habla de un rediseño de la administración pública del Distrito Federal. Para ello, pues el doctor Armando Soto Flores nos va a comentar algo al respecto. Doctor. Bien, pues bueno, el tema en lo particular es sin duda alguna digno de ser estudiado, analizado con cuidado, con prudencia, pero por supuesto con mucha inteligencia política, porque todo lo que sucede en la Ciudad de México, todo lo que sucede en la capital de la República, tiene un gran impacto no solamente nacional, sino internacional. Esta Ciudad de México es el centro político, cultural, económico y social más importante del país. Esa es la razón por la cual en su momento, cuando se discutió y se debatió dónde debería estar la sede de los poderes federales, Fray Servando Teresa de Mier en 1824, pues le señalaba textualmente a los diputados constituyentes que la capital debería estar precisamente aquí, en la Ciudad de México. Hay quienes que hablaban, Benito Juárez, que comentaba que debería estar en San Luis Potosí, y otros políticos de la época mencionaban que podría estar en Aguascalientes o inclusive en la ciudad de Querétaro. Así es. Precisamente por los movimientos sociopolíticos que se presentaron en su momento. Sí, así es. Hay que reafirmar algo que es importantísimo. Queramos o no queramos, el centro político más importante de la nación es la Ciudad de México, definitivamente. Aquí es donde se han formado los políticos más importantes del país. Hubo casos como el de Álvaro Obregón, como consecuencia de la propia Revolución de México de 1910 hasta antes de la Constitución de 1917, en donde los norteños
tanto la gente de Sonora como la gente de Coahuila, no se sentían adecuadamente en la capital del país. Incluso, si ustedes recuerdan, la primera reforma constitucional que se llevó a cabo por parte de Álvaro Obregón es la desaparición de los municipios de la Ciudad de México. Había municipios, pero Álvaro Obregón no tenía el control de los municipios, razón por la cual los desapareció y creó las famosas delegaciones, designadas directamente por el titular del Poder Ejecutivo. Se menciona también, doctor, de una constitución, inclusive de un himno del Distrito Federal, pero que ya no sería Distrito Federal. Causa cierta controversia porque de alguna manera, por ejemplo, la figura la tenemos de Estados Unidos, que es Distrito de Columbia. Así es. Entonces, al momento de quitarse el nombre de Distrito Federal, pues obviamente pues va a haber ese cambio. Bueno, pero no desaparece el Distrito Federal, se los quiero aclarar. Desde el punto de vista constitucional, el Distrito Federal es donde está el asentamiento de los poderes de la Federación, exactamente. ¿Sí? El Distrito Federal va a seguir existiendo, ¿sí? Es una conformación jurídica interesante porque tienen que establecerse, si es que se lleva a cabo esta reforma de la cual hablamos, se tienen que establecer mecanismos de comunicación adecuada, ¿sí?, entre los gobernantes de lo que podríamos denominar de la Ciudad de México, ¿sí?, y por supuesto los gobernantes de los poderes de la Federación, llámese la Corte, llámese el Congreso de la Unión, llámese por supuesto el titular del Poder Ejecutivo. Se tendría que concesar con todos los actores políticos, con todos los niveles de gobierno, con la misma ciudadanía, con la ciudadanía también. Se habla de incluso abrirle una consulta. El jefe de gobierno lo quiere hacer abierto una consulta, pero no una consulta en donde la ciudadanía opine por opinar, sino una consulta guiada, una consulta informada, en donde, bueno, pues las personas válidamente puedan opinar sobre cómo queremos que sea el Distrito Federal. ¿Por qué? Actualmente se habla mucho de la reforma política del Distrito Federal, pero se habla de una reforma hacia arriba, hacia el nivel superior. ¿Por qué? El Distrito Federal le pide mayores facultades al Congreso de la Unión, le pide presupuesto, que ellos manejen su presupuesto, pero no voltean hacia abajo, hacia los órganos político-administrativos llamadas delegaciones, las cuales carecen actualmente de facultades. Estos señores delegados están amarrados de manos en cuestiones presupuestarias, en cuestiones de compras, en cuestiones de algunas obras, y tenemos que recordar que estos órganos político-administrativos son los órganos administrativos más cercanos a la población. Así es. Y yo creo que es en donde tendría que ir primero la reforma en ese sentido, en buscar dotar de facultades a los señores jefes delegacionales y de ahí pasar hacia la reforma, trascender hacia arriba. Yo creo que no sería tan complicado y sería menos difícil que pensar en un marco constitucional ad hoc. Sí, lo que ustedes están señalando, creo que se puede hacer, y se puede hacer incluso, si no en forma inmediata, sí en forma mediata, reformando, por supuesto, el Estatuto de Gobierno. El Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica de la Administración Pública de el Distrito Federal, porque así se llama, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Y ahí, en ese sentido, habría que establecer el mecanismo de mayor libertad y mayor poder por parte de los delegados para el manejo de sus recursos económicos, es darles mayor independencia, mayor autonomía, porque capacidad de reacción con el ciudadano. Sí, porque todos los gobiernos, los priistas y los perredistas, se han caracterizado en que el órgano central tiene el control total y absoluto. No hay un contrapeso en la ciudad. No hay contrapeso, y esto le quita libertad a las organizaciones delegacionales de la Ciudad de México. Yo creo que eso se podría hacer sin ningún problema. Sería mucho más sencillo y más fácil, y creo que coincido contigo porque se comenzaría
de abajo hacia arriba. Daríamos un paso importante. ¿Cuál es la parte de arriba? Bueno, la reforma política, si bien es cierto, no es tan sencilla, porque hay que poner de acuerdo a muchos factores políticos y económicos, ¿sí?, de la propia capital de la República. Tiene que estar de acuerdo, en primer lugar, pues todos los partidos políticos, que creo que no habría inconveniente. Tiene que estar de acuerdo, por supuesto, el titular del Poder Ejecutivo de la Federación. Tiene que estar de acuerdo el Congreso de la Unión para llevar a cabo, claro, pues, un documento que pudiéramos denominar, se los comenté hace algunos días, la Constitución Política para la Ciudad de México. De hecho, se habla también de una serie de etapas. Como lo comentamos, en la quinta legislatura se presentó la iniciativa precisamente para la reforma política del Distrito Federal y lo que comentamos en el transcurso de la mañana, que eso sería por etapas. Obviamente esta legislatura daría los pasos precisamente para ese rediseño. Mencionamos que una primera etapa sería la reforma política y ello conllevaría reformar el artículo 122 constitucional, que es lo que se pretende en esta legislatura. Posiblemente, digo, es una estadística que se estaba comentando. Una segunda etapa le correspondería a la séptima legislatura, la conformación de una constitución local. De una constitución local a través pues de los diputados en la Asamblea Legislativa. Y ya una tercera etapa que se pronostica en la octava, en la novena y en la 10ª legislatura, lo que sería la reforma en una administración jurídica en la cual se tengan que rediseñar todos los ordenamientos secundarios, las leyes orgánicas, de la Constitución. O sea, todos los ordenamientos de carácter en marco jurídico y político para esta ciudad. Bien, doctor, antes de seguir con los puntos que tocó Mario, nos dimos a la tarea de entrevistar a personajes, en este caso diputados de la Asamblea Legislativa en esta sexta legislatura, y preguntarles sobre la reforma política. De manera muy breve nos lo explicaron. Vamos a pasar un video en donde aparece ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión de diferentes grupos parlamentarios? Diputado, ¿nos puedes hablar un poco acerca de lo que es la reforma política del DF? Bueno, esencialmente tiene que ver con reformas a la Constitución política, esencialmente al artículo 122 constitucional, por lo que hace al estatus jurídico de la Ciudad de México, para cambiar la nominación del Distrito Federal por Ciudad de México y una serie de atribuciones que actualmente tiene el Congreso Federal, que sean atribuciones de esta Asamblea Legislativa, que podamos ser también parte del Constituyente Permanente, que podamos nosotros designar a nuestros servidores públicos y que no pasen por el tamiz del Gobierno Federal. Y bueno, pues tiene que ver también con un tema de atribuciones a las demarcaciones territoriales, a las delegaciones, y en ese sentido se está construyendo el acuerdo con todos los parlamentarios. Gracias. Diputado, ¿me podrías explicar qué es la reforma política del DF? La reforma política tiene que ver con darle una autonomía al Distrito Federal, integrarla con su propia constitución, que tenga una autonomía como si fuera un estado más de la República, pero obviamente con la incorporación de los poderes federales aquí en el Distrito Federal. Y bueno, la implicación de eso es de la mayor relevancia, como asambleísta es lo que estamos buscando. Esperamos que podamos tener consenso dentro del Senado y dentro de la Cámara, que son ellos, las cámaras altas, quienes deciden que esto se pueda dar, y esperamos que tengamos su aprobación. Diputado, muchas gracias. ¿Me podrías explicar qué es la reforma política del DF? Es un esquema diverso, está en construcción. Hay una propuesta en la Cámara de Diputados hace por lo menos 9 años, está en el tintero el tema. Queremos como ciudad que seamos reconocidos de manera puntual. El hecho de que la sede del gobierno federal esté en el Distrito Federal no nos
ha permitido cambiar esta parte. Yo creo que la reforma tiene que generar una serie de combinaciones y de autonomías a los jefes delegacionales. Incluso yo creo que sería incluso conveniente hacer una redistribución de delegaciones como Iztapalapa o como Gustavo Amadero, que tienen una gran densidad poblacional, que las facultades de los delegados son sumamente limitadas y que no pueden generar un gobierno eficaz para los ciudadanos. Entonces, tiene muchas aristas la reforma. Yo coincido en algunas, no apoyo otras, pero creo que hoy es el momento histórico en el que se pueda, hay condiciones para que pueda pasar la reforma política. Gracias, diputado. Bueno, pues ahí están las opiniones de diputados de diversos grupos parlamentarios que nos hablaron de manera muy breve de lo que consideran ellos debe contener o en qué estatus se encuentra la reforma política del Distrito Federal. Doctor, ¿cómo ve los comentarios de los diputados? Bueno, yo creo que en términos generales coinciden con el pensamiento del cual estamos hablando, ¿no? Pero sí creo algo que hay que aterrizar muy bien, que sí me preocupa, se lo digo con toda sinceridad. En primer lugar, la Asamblea Legislativa, por supuesto que no tiene las facultades para llevar a cabo esta reforma política. Claro. Tendría que reformarse, como bien lo señala el artículo 122 y creo que el 40, si no mal recuerdo, y establecer serios preceptos transitorios para que establezcan el mecanismo y el proceso de llevar a cabo la reforma política, y yo le llamaría la reforma política integral. ¿Sí? Yo le llamaría la reforma política integral. Aunque esto no se acaba. ¿Por qué razón? Porque el fenómeno político es un fenómeno político dinámico y continuo, y cuando las condiciones económicas y sociales y políticas cambian, tiene que adecuarse el marco constitucional a un nuevo marco social. Entonces, sí quiero dejarles en claro esto. Y quien tiene facultades para llevar a cabo una profunda reforma integral, por supuesto, es el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para que establezca el camino adecuado. El camino adecuado... ¿Se tendría que convocar un nuevo constituyente, doctor? Mi punto de vista es que la única forma de elaborar una constitución política para la Ciudad de México es convocar a un Congreso constituyente. No hay otro mecanismo jurídico. Lo que hagan políticamente, se los digo porque así lo marca la teoría de la Constitución, así lo marca el derecho constitucional comparado, ¿sí? Hay 2 o 3 ejemplos que te indican cómo debe hacerse, pero hay que estudiar y hay que profundizar qué camino se tiene que seguir. Yo sí sería de la idea de que se reformara, por supuesto, el 122, el cuarto, y que 40 y el 40 y que por supuesto en artículos transitorios se estableciese el mecanismo para que la población elija a los diputados constituyentes, cuya única razón de ser será elaborar la constitución política para la Ciudad de México. Terminan con el proyecto, la someten a referéndum para darle mayor legitimidad al proyecto, y su trabajo ha terminado. El siguiente paso es la conformación, ¿sí?, de los poderes constituidos, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y los poderes que puedan surgir, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior de Justicia. Todo tiene que ser totalmente nuevo, porque es el Congreso Constituyente que lo está estableciendo. Es muy acertado lo que usted nos comenta. De hecho, me causa novedad porque estuvimos hace unos momentos en el foro que está organizando la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa, y ese foro se llamó Hacia la Reforma y Autonomía de la Política del Distrito Federal. Sí. Estuvieron presentes académicos, estuvieron presentes diputados locales, senadores, diputados federales, todos le quieren entrar al tema, todos.
pero no dicen cuándo. No se ve voluntad política. Sí. pero no hay coyuntura. De hecho, que esperarla. No dicen ni cuándo ni cómo, ¿Cómo? porque ese es el punto. El punto es decir, bueno, le vamos a entrar y vamos a planificarlo. Vamos a planificarlo. ¿Qué vamos a llevar? ¿Qué reformas llevaremos primero? Yo coincido totalmente contigo. Yo me iría primero a establecer un mecanismo de reformas que no son integrales, que son parciales, pero que esto va a traer grandes beneficios a la ciudadanía, que es la reforma para que las delegaciones tengan mayores atribuciones políticas, sociales y económicas. De hecho, se mencionaba por parte del senador Omar Fayad que efectivamente ya existe ese consenso. Ya este trabajo se viene manejando desde legislaturas anteriores. Que incluso ya lo subieron al Pacto por México. Ajá, Bueno, está en uno de los temas de la agenda del Pacto Bueno, por México. yo es una cosa que les quería sugerir, porque yo sé que ustedes están muy vinculados al Poder Legislativo del Distrito Federal, pero si no lo han hecho, porque no lo he escuchado, sí valdría la pena que las cabezas de los partidos políticos retomaran la idea y trataran de presionar, obligar al titular del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Unión para que esto forme parte del Pacto por México. Uno de los puntos, doctor, que nos llama la atención y que bueno que sería que se retomara, sería la independencia presupuestal de las delegaciones políticas como un órgano autónomo, como comentamos hace un momento. Sí. Otro punto sería la libertad de gestión por Sí. parte de esas autoridades, su distribución de recursos hacia una legislación precisamente que permita redistribuir todos los ingresos y todos los egresos para que pueda tener una mejor distribución en este sentido. Una distribución equitativa. Y yo creo que se puede hacer algo parecido a los municipios. Sí, los municipios elaboran su proyecto de presupuestos, Pues. lo mandan a los congresos locales. Los congresos locales los analizan y finalmente los aprueban. Esa es la primera parte. El punto es después la vigilancia y la transparencia de ese gasto. A ese tema quería platicarle, doctor. Se habla de modificar el Distrito Federal, de crearlo como un estado, dotarlo de su legislación orgánica, de su constitución, y se habla que los órganos político-administrativos tomarían más o menos una figura símil a los municipios. Pero hay quien dice un municipio, y actualmente lo hemos visto, doctor, primeramente estados en donde los señores gobernadores parecen virreyes, con facultades plenipotenciarias casi, y vemos por otro lado y casi latifundistas, municipios abandonados y cabildos completamente de papel. La figura del municipio, la figura jurídica del municipio como ente de gobierno no nos está funcionando como debe de funcionar. ¿Por qué entonces adoptarla en el Distrito Federal? Yo coincido contigo, incluso tengo la experiencia, ¿no? Porque trabajé un tiempo como director de asuntos legislativos en el gobierno de Coahuila. El punto es que las decisiones siguen siendo total y absolutamente verticales. Entonces no hay un acuerdo previo. Como dicen que hay línea. Sí. Y entonces, pues el dinero, si eres del PRI, tienes más. Si eres del PRD, tienes menos. Si eres del PAN, no te damos. Entonces, eso le causa mucho trastorno, no solamente a los partidos políticos, sino a la sociedad en general. La sociedad no finalmente es el más afectado. Sí, la sociedad no tiene por qué sufrir las desavenencias de los propios partidos políticos. Yo no sé si ahora con la figura de los candidatos independientes vaya esto a equilibrar las cosas o la vaya a desequilibrar totalmente. Porque bueno, ya está la reforma constitucional aprobada, claro. Ya está aprobada y entonces y 3 años de gobierno, déjenme comentarles también esto, por lo que respecta, y yo coincido contigo, la Ciudad de México no puede ser igual que el municipio de Saltillo, Coahuila, claro, o que el municipio de Torreón, Coahuila. La Ciudad de México es de una gran complejidad, de una gran problemática,
una problemática fuerte y que se requiere muchos recursos y total y absoluta dedicación a darle a la ciudadanía de la capital del país tranquilidad, seguridad, empleo, salud, servicios, etcétera, ¿no? ¿Estaríamos hablando de un nuevo pacto social? Bueno, ¿Se tendría que conformar un nuevo pacto social? Bueno, yo coincido contigo. Yo creo que el elaborar una constitución para la Ciudad de México es hablar de un nuevo contrato social o pacto social, si le quieres llamar, en donde las fuerzas políticas más importantes y las fuerzas económicas, porque no hay que olvidar finalmente que vivimos en un país con tendencias fundamentalmente liberales. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste, ¿sí? Lo ideal sería una democracia que yo la denominaría democracia social, liberalismo social, en donde hubiera un equilibrio adecuado para atemperar las diferencias que se dan en nuestra nación. De hecho, esta reforma política no escapa a lo que se ha dado en otros países. Lo tenemos, por ejemplo, en España. En España se da también esta situación. Aquí en América Latina también lo tenemos. Costaría mucho a la sociedad este cambio de administración local, porque la gente se pregunta, bueno, ¿y cuánto nos va a costar a nosotros? Porque al fin y al cabo va a repercutir en el bolsillo de todos. Mira, mientras la política impositiva sea equilibrada y que los ricos paguen más y los pobres paguen menos, habrá tranquilidad. Si la política de Obama en ese sentido está dando buenos resultados, ¿sí? Sí, lo vemos. El gran capital tiene que entender que tiene una responsabilidad social, pero siempre, desgraciadamente, el gran capital piensa en ganar más y no en distribuir riquezas. Y miren pero que eso es función del Estado, el ser el fiel de la balanza. El Estado tiene que ser el fiel de la balanza, definitivamente. Por eso yo sí coincido también con las ideas que ahorita estabas comentando, en el sentido de que no sería un nuevo pacto social. Sí es un nuevo pacto social. Y así se lo tiene que entender la sociedad, así lo tiene que entender la comunidad. Un nuevo pacto social porque el que tenemos actualmente no está dando resultados. Doctor, ¿cree usted que el ciudadano de a pie, el ama de casa, el padre de familia que sale a trabajar, le interese la reforma política del Distrito Federal? Si les damos a conocer con mucho cuidado, con mucha inteligencia, si difundimos que esto va a traer beneficios integrales. A mediano y a largo plazo. Exactamente. Yo creo que todo ciudadano estaría interesadísimo que puede salir a la calle sin preocuparse por lo que respecta a su seguridad. Que estaría interesadísimo en que sus impuestos se están administrando de una mejor manera. Se administran eficientemente, equitativamente y con mucha transparencia. No, y que van a la autoridad y la autoridad le puede resolver sus problemas. Van en este caso a los delegados o como se les quiera llamar, jefes de departamento, unidad departamental, municipio, cabildo, el nombre que se le quiera dar, pero tiene que ser una autoridad con facultades de operación, de respuesta a la ciudadanía. Sí, pero por supuesto, importantísimo, con mucha transparencia, claro, con mucha transparencia para no confundir, porque cuando se comienza a manejar el dinero para usos políticos, específicamente individuales, entonces esto ya dejó de tener razón de ser. Sí se tiene que llevar una reforma política para el centro, para el universo, donde coinciden todas las fuerzas más importantes de la nación. No puede ser que los asambleístas no tengan facultades, ¿sí?, para ratificar una reforma constitucional. O sea, no puede ser que desde ese punto de vista seamos secundarios en ese aspecto. No puede ser que los juicios de responsabilidad política no los pueda llevar la Ciudad de México, tengan que llevarlo las autoridades federales. La ley de responsabilidad de los servidores públicos es federal y llama la atención porque ni siquiera en materia federal lo llevan. Y si no lo llevan en el ámbito federal, pues en el ámbito local menos. Claro, entonces, como comentamos, es una reforma integral, una reforma política, una reforma económica, es una reforma administrativa, obviamente,
en la cual esa reestructuración del órgano del gobierno del Distrito Federal, con sus dependencias, con sus direcciones, obviamente va a tener un cambio de entrada, y que bueno, eso va a tener una repercusión económica. Claro. Un ejemplo, tenemos la reforma en materia procesal penal en el sistema de justicia acusatorio. Tenemos que adecuar, o más bien se tiene que realizar toda una infraestructura para que se puedan llevar a cabo todo este tipo de juicios. Y si eso que es una reforma en materia penal, una reforma política que va a afectar en la estructura del gobierno del Distrito Federal, pues los recursos van a ser mayores. Doctor, para concluir, diríamos que esta reforma política se tiene que abrir a la sociedad. Se tiene no nada más hacer foros con entes políticos de los diferentes órganos y niveles de gobierno, sino con actores sociales, económicos, culturales, académicos, porque tendrían una labor titánica estos nuevos constituyentes, en el ejemplo que usted nos da, sí, claro, en la respuesta que usted nos da, la cual se me hace muy acertada. Estuve hoy en el foro y no escuché una respuesta tan acertada como la que hoy se acaba de decir aquí en este espacio por parte del doctor. Efectivamente, es el único camino jurídico para lograr la reforma política del Distrito Federal, sería convocar a un Congreso Constituyente. Jurídico político. Bien, pues bueno, yo de antemano les agradezco al señor diputado Jorge Gaviño, por supuesto a mis dos amigos. Gracias, doctor, muchas gracias. Al licenciado Mario Mondragón y por supuesto al licenciado Jorge Cervantes. Gracias, doctor. Recuerdo sus clases con cariño, y parte de la política y que nosotros estemos en la política inmersos viene de sus enseñanzas. Pues como nos Sí. decía un maestro también de la facultad, los maestros son formadores de abogados, y no nada más de abogados, de políticos. Pues Sí. queridos amigos, muchísimas gracias. Espero que el día de hoy haya sido de su agrado, pero sobre todo hayamos salido nutridos con estos comentarios. Son comentarios muy valiosos. Ojalá y los diputados que forman la Asamblea Legislativa y que están en el tema de la reforma política tomen en cuenta lo vertido aquí en esta mesa. Muchas gracias, los esperamos el próximo viernes en la siguiente emisión de su programa Pregúntale a tu abogado. Muchas gracias, buenas noches.